Somos Magnífica 97.3. Música, temas de interés, noticias e información en el momento ideal de cada semana. Al César, lo que es el César. Es Magnífica 97.3, ya son las 11 de la mañana, 7 minutos, y quiero reiterar el agradecimiento a mi gran amigo y hermano Tyron. Él es propietario del Centro Comercial Atlantis, acá en el centro de Acarigua, por darnos la oportunidad al pastor Darwin y a este servidor de contactar esta hermosa conversación a través de la programación del día de hoy en Al César, lo que es del César. Pastor, conocimos un poco entonces en la parte familiar de su persona, pero si nos vamos un poquito más allá, bueno, revisar con usted su preparación, su experiencia, sus vivencias tanto en la primaria como en la parte de la secundaria, del liceo. Bueno, fíjate, yo comencé mis inicios en La Guajira, Guajira 1. Ahí comencé desde kinder, pasé por la primaria, ¿ok? Luego, cuando voy a secundaria, estudié en el Cholé. Ajá. ¿Okay? Pasamos por allí, por esa zona. ¿La promoción de qué año es usted? Del 96. Ajá, ok. Promoción del 96. ¿Ok? Luego, cuando culmino la secundaria, que paso a la parte de la universitaria, allí pasé digamos que algunos tropiezos. ¿En qué sentido? De que yo estudié en el tecnológico. ¿Okay? Ah, ok, igualmente, este servidor. Sí, Sí. Lamentablemente no pude culminar, Okay. ¿okay? Por cuestiones laborales, no culminé allí. Luego... ¿En qué área, disculpe? En Administración. Informática. Ajá, informática. Ok. Luego pasé a la UNIYES. Ahí estudié física. Ok. Lamentablemente tampoco pude culminar. Tuve un problema, un accidente laboral. Me fueron a asaltar y me dieron un tiro. Ok. Me dispararon. Ok. Estuve muy grave. Lamentablemente ese suceso, bueno, me hizo retirar de la parte académica. En algunos años retomé nuevamente los estudios y me inscribí para estudiar Derecho. Y bueno, con el favor de Dios, gracias, pude culminar y soy abogado de profesión. Buenísimo. En la parte laboral, ¿dónde ha sido básicamente su experiencia? Bueno, fíjate, la parte laboral más que todo en lo que es la venta. ¿Okay? Sí he hecho algunas otras cosas, pero en venta es que me he formado. ¿Okay? Tengo más de 20 años como en venta, ¿okay? En esa experiencia. Y me inicié como tal en Dorsay. Ahí comencé. ¿Okay? Todo aquí a Carigua, César. Recuerda que somos aquí de la zona. Sí, vale. ¿Quién no recordara Dorsay? Claro, ¿Okay? claro. Sus trajes HRH, sí. ¿Entiendes? Estos trajes Wender, que ellos mismos los fabricaban, por supuesto. Ajá, okay. Bueno, de allí salgo ya de ese encierro, porque era un encierro allí. Sí. ¿Okay? Y paso ya a la calle. ¿Okay? Ya comienzo como vendedor en una empresa llamada Nestlé. Ajá. Muchos la conocen. Y de allí, bueno, pasé a otras empresas y actualmente estoy en una empresa, una distribuidora que se llama John Lewis. Okay. Y allí estamos trabajando con diferentes marcas. Llevamos diferentes marcas. Ok, entre las cuales puede mencionar. Entre las cuales está PepsiCo, que es la parte donde manejamos lo que es el Dorito, el Pepito, el Chistrí. Esa marca, ¿no? También trabajamos con Puig, trabajamos con la línea de Samorí, trabajamos con la línea de Natulac, Galacti. Manejamos muchas marcas allí. Buenísimo. ¿Y esa distribuidora es acá en Acarigua? Acá en Acarigua, por supuesto. Buenísimo. Bueno, de fuera del aire, usted me comentaba sobre la pasión que siente por el mundo de las ventas. ¿Qué nos puede detallar más aún sobre este tema? Fíjate, lo que pasa es que el mundo de la venta, te digo, no es para todos, ¿ok? Muchos me dicen, no, pero es que es fácil vender. No es fácil vender. Porque todos los clientes no son iguales. Tú vas a trabajar con una persona diferente cada vez, ¿ok? Vender no es fácil, porque muchas personas, quizás cuando un cliente te trata mal, o un cliente, recuerda que los clientes ellos están muy ocupados, están estresados, no atienden un solo vendedor.
Yo estoy en un negocio y podemos estar hasta 10, 15 vendedores allí. Sí, tu área actualmente es de consumo masivo. Sí, correcto. Claro, claro. Entonces, eso, el cliente se siente también con tanta presión, no solamente con los vendedores, sino con otro tipo de asuntos allí, ¿verdad? Que él tiene. Y bueno, te puede tratar mal, te puede dar una mala respuesta. Muchas personas no aguantan esa situación. El mundo de la venta no es para todos, es para el que le guste la venta. Bueno, y precisamente también me comentabas que para ti Nestlé es o fue una escuela. Fue una escuela. Porque ¿qué retomas o rescatas de esa empresa? Mira, Nestlé es una empresa transnacional, ¿ok? O sea, está en muchas partes del mundo. Y esa empresa te forma como persona, ¿ok? Te da mucha orientación, a nosotros nos dan muchas capacitaciones, ¿ok? Y te forma en cómo tú vas a tratar al cliente, cómo vas a llegar al consumidor, cómo vas a llegar a ese cliente que no te está esperando, quizás a ti precisamente. O posiblemente no te quiere comprar. No me quiere comprar. Ajá. Fíjate, una vez una entrevista, justamente cuando iba a entrar en Nestlé, un supervisor que fue el que me hizo la entrevista, él me dice, la última pregunta que él me hace, me dice, si tú me respondes esta pregunta, de mi parte estás contratado. Bueno, y me dice, ¿cuándo comienza para ti una venta? Y bueno, ya en Dorsai, ya yo había pasado por esto, y esa pregunta me quedó como anillo al dedo. Y él me dice, si tú me respondes, de mi parte estás contratado. Y yo le digo, mira, la venta comienza cuando el cliente me dice que no. Así es. Porque si el cliente yo lo ofrezco y le estoy vendiendo y él me dice que sí a todo, no estoy vendiendo. Sí. ¿Sí me entiendes? Claro. Cuando el cliente me dice que no, es donde yo entro como vendedor. ¿Okay? Porque ahora está de mí crearle la necesidad a él a lo que me está diciendo que no. ¿Ok? Cuando yo le explico eso a él, ya, paramos la entrevista y de mi parte está contratado, me dice. Claro, claro. ¿Entiendes? Y ahora, en el caso, usted como vendedor de amplia experiencia, ¿cómo manejar las objeciones? Fíjate, el problema es que el cliente, por lo general, te va a decir siempre que no. Porque él nunca va a tener plata, él nunca va a tener tiempo, siempre te va a poner objeción, sí, ¿ok? Sí. Allí es donde viene tu estrategia, donde viene tu experiencia, ¿ok? Para buscar la manera de ganarte a ese cliente, hacer ese momento contigo, no un estrés, Sí. hacerlo un momento de relajación, donde él puede estar tranquilo, donde él puede estar, así como estamos nosotros, Ajá. en confort. ¿Ok? Allí tú te ganas al cliente. Claro, y bueno, dijiste algo muy importante que es el tema de crear la necesidad, que él en algún momento, en ese momento pudiera ser que no la ve, pero cuando tú se la creas, entiende, oye, sí, tengo que comprar. Exacto. Ok, y en cuanto a las emociones, Pastor. Fíjate, ese es un tema muy interesante, una parte interesante porque, como te dije hace rato, no todos los clientes son iguales. ¿Ok? Tú puedes tener un cliente. Yo llego a clientes donde yo sé que ese cliente es amigo mío. ¿Me entiendes? Ese cliente yo me lo echo al bolsillo, por decir algo. Por decir algo, sí, claro. Pero hay clientes que son más difíciles. ¿Ok? Un temperamento diferente. Hay clientes donde a veces ni te saludan. Sí. ¿Ok? Entonces eso afecta. ¿Ok? Claro. Tú te consigues con una pared. ¿Ok? Pero ahí está en ti, ¿verdad? Está esa parte tuya donde tú tienes que tumbar esa pared. Exacto. Pero con amabilidad. Ya ahí viene tu estrategia. Ajá. ¿Entiendes? Ahí viene esa parte tuya como vendedor, tu experiencia, el trato, porque recuerda que nosotros tratamos con diferentes tipos de personas. Sí, es correcto. Antes de entrar al siguiente tema de la pauta musical, Pastor, me gustaría entonces dejar ya encaminado el momento en que usted tiene ese encuentro maravilloso con Dios y usted dice, sí, yo quiero caminar de ahora en adelante de la mano de Dios. Fíjate, mi mamá, ella es la que conoce primero del Señor, ¿ok? Y ella, bueno, nosotros nos encaminaba. Ella nos llevaba a las reuniones, nos llevaba a los cultos, nos llevaba a la iglesia. Y una vez, yo recuerdo, tenía yo como 13 años, estoy en un culto y el pastor, él pregunta por las personas que no conocen de Dios, ¿verdad? Y nos mete a una oficina, ¿ok? Estábamos como 8 o 10 personas en ese momento.
Y él está haciendo el llamado, ¿ok? Nos habla, nos explica la palabra, luego hace el llamado y yo acepto, ¿ok? Cuando yo acepto al Señor en ese momento, para mí, o sea, fue algo como que hice. No fue consciente. Sí fue consciente, pero no me imaginaba la magnitud de lo que... ¿Sí me explico? Claro. Porque es algo que tú tienes que... Ahora tu vida es otra. Sí, o sea, bueno, precisamente no había a lo mejor esa conciencia, o a lo mejor fue un sí por el momento. Puede ser. No hubo una conversión. Puede ser, fíjate, ¿cómo te digo? No es que no haya habido una conversión, sino que es como cuando después tú en frío tú dices, epa, esto es una responsabilidad. Ok. Esto es una responsabilidad. Y ya tú, los ojos de los demás están puestos en ti. Yo era una persona que era muy rebelde. Disculpa, pastor, cuando hiciste ese importante paso, que yo considero uno de los más hermosos, el más importante, la más hermosa decisión que pueda tener un ser humano de aceptar a Jesús, ¿qué edad tenías? 13 años. Qué jovencito. 13 años, sí, de claro. Muchacho. Entonces, yo era una persona malcriada, un niño, sí, ¿verdad? Pero no obedecía mucho a mi mamá. Entonces, la gente, mis vecinos, siempre me huían, ¿ok? Porque yo era una persona que tú no me podías mirar mal. Tú me mirabas mal y bueno, ya perdía. Porque yo era como David para lanzar piedra. Okay. Yo no, donde ponía el ojo y ponía la piedra. ¿Con 13 años? Con 13 años. Okay. Entonces, ya la gente como que me tenía miedo. Pues. O sea, las mamás no dejaban que sus hijos se juntaran conmigo por ese tipo de... pero usted tuvo su fama entonces. Sí, fui famoso. Pero cuando llegó el Señor, claro, ya todo cambia. Es así. Son las 11 de la mañana, 18 minutos, en Magnífica 97.3. Hoy conversando gratamente con el pastor Wilmer Durán, pero vamos a cumplir con un tema musical para hacer parte de nuestra programación, pero no se aparten, porque al regreso venimos con más de esta grata visita del pastor Wilmer Durán a Magnífica 97.3. Piensa que me comentaba en estos días pasados una persona que me decía, hace poquito fue 1 de abril, compartimos unos días de Semana Santa, ya hoy es 11 de abril, wow, impresionante el tiempo. ¿Cómo lo percibe usted viéndolo desde ese punto de vista material, el tiempo? Fíjate, el tiempo es algo que nosotros muchas veces no valoramos, ¿ok? Y el tiempo, nosotros usamos mucho una frase que dice, el tiempo de Dios es perfecto, ¿ok? Y ese tiempo hay que saberlo valorar, ¿okay? Tenemos que darle el valor que amerita, ¿okay? No tomar las cosas a la ligera. Es así. Bueno, fíjese que ya entrando en la parte de su labor ministerial, usted me comentaba sobre 4 puntos de reunión donde se comparte la palabra. Es decir, no hay una iglesia, digamos, como la conocemos nosotros tradicionalmente, donde usted hace su labor como pastor. Fíjate, hiciste una buena pregunta, porque nosotros tenemos que tener definido lo que es la palabra iglesia. ¿Okay? Nosotros tenemos un mal concepto de lo que es la palabra iglesia, ¿okay? Porque nosotros iglesia lo entendemos como 4 paredes. Sí. ¿Okay? Un templo, ¿okay? Si no hay un templo, no hay iglesia. Pero cuando nosotros nos vamos a la escritura, la palabra iglesia no significa eso. La palabra iglesia es reunión, las personas. De hecho, Jesús dijo, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Tal cual. Ahora, la palabra iglesia es una palabra griega, ¿verdad? Que es eclesía. Y esa palabra significa los llamados fuera. De hecho, eso lo usaban mucho los griegos, los romanos, ¿ok? Para cuando iban a hacer una convocación de algún asunto, se reunían. Eso era una iglesia, ¿ok? Ahora nosotros tenemos otro significado. Le dimos un significado más, digamos, religioso, ¿ok? Pero la palabra iglesia es el grupo de personas. Ok. Los pastores
hay muchos, y siempre digo, indiferentemente de su llamado, que gracias a Dios que hay muchos pastores, porque se predica la palabra de Dios, que es lo fundamental, según mi criterio. Ahora, para usted, ¿cómo percibe usted la palabra de Dios? Fíjate, la palabra de Dios, tú lo bien dices, hay muchos pastores, muchas personas predicadores, ¿ok? ¿Qué pasa? Lamentablemente, muchos toman la palabra de Dios de una manera no como está en la Escritura, Ajá, ¿ok? No como está en la Escritura. Nosotros tenemos que irnos a la palabra de Dios escrituralmente, ¿ok? A mí me gusta mucho apelar solamente a Escritura, César, ¿ok? No a interpretación mía, porque no estoy haciendo nada. Y la palabra de Dios primero es eterna, ¿ok? La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es perfecta. Y la palabra de Dios es única. Sí. Yo ahí no tengo nada que hacer. Es así, es así. Me llama la atención cuando usted comenta el tema de que no debo interpretarla. Ok. Detállame más, por favor. Fíjate, es que cuando yo interpreto, yo estoy violando un mandamiento. Porque Dios me dice en Deuteronomio que yo no le puedo quitar ni le puedo añadir a la palabra. Cuando yo le quito o yo le añado a la palabra, ya la palabra no es de Dios. Ya la palabra es de Dios y mía. Yo no puedo añadirle nada a Dios porque entonces la palabra de Dios está incompleta. ¿Te parece? Claro. ¿Qué pasa? Pedro dice en su carta que la escritura no es de interpretación privada. ¿Sí? Si yo le interpreto, entonces esa interpretación es mía, se vuelve privada. Entonces tú vas a decir, como dice el pastor Wilmer, o como dice el pastor fulano, o como dice el otro pastor. Es que no es como yo diga, César, o no como diga el pastor, es como está escrito. Fíjate, tú nunca vas a ver en la escritura a un profeta, a Jesús mismo, a los apóstoles. Nunca vas a escuchar a uno de ellos a referirse como dijo fulano de tal, como dijo el profeta tal, como dijo el apóstol tal. Ellos siempre dicen como está escrito. Como está escrito. ¿Por sí. qué? Porque esa es palabra de Dios. Claro. No interpretan, ellos simplemente citan. Y eso es lo que nosotros tenemos que, eso es lo que nosotros debemos retomar, César. Volver a la palabra de Dios. Ok. Pero todo pastor, por lo general, cuando uno conversa con ellos, hay una percepción a lo mejor errada de mi parte, pero noto que en su gran mayoría, como que cada uno dice tener la verdad absoluta. ¿Cómo es eso? Fíjate, por lo mismo, por lo que estamos hablando, por la interpretación, ¿ok? Porque yo caigo en mi interpretación. Y cuando yo caigo en mi interpretación, yo te digo, yo tengo la verdad, porque yo la interpreté. Ajá. ¿Sí? Pero es que yo no la puedo interpretar. ¿Ves? Y ahí caímos en el error. Fíjate, en estos días que hablamos, César, te puse un ejemplo de un versículo muy famoso, que aparece en la primera carta de Juan, en la segunda carta de Juan, donde dice que el que no venga con esta doctrina, no lo recibes en tu casa, ni le des la bienvenida. Ahora, si tú agarras todas las doctrinas, todas tienen ese mismo versículo, para decir, si tú no traes esta doctrina, yo no te puedo recibir, yo no te puedo dar la bienvenida. Ahora, la pregunta es, si un solo versículo, ¿por qué 10 doctrinas para ellos? Ese versículo es correcto. ¿Qué doctrina estamos hablando allí? ¿De? Porque recuerda que las doctrinas que hoy existen, en el último censo que se hizo, hay más de 47,000 doctrinas. La pregunta, ¿qué doctrina está hablando allí el apóstol Juan? Porque las 47,000 doctrinas que hay hoy no estaban en ese momento. Ajá. ¿Te parece? Claro. Nosotros tenemos que ver el punto de vista en el momento que se escribe ese libro, esa carta. Recuerda que la escritura tiene más de 3,500 años de antigüedad, claro, escrita, ¿no? No escrita, pero la palabra de Dios existe desde que Dios existe. Así es. No es nueva. ¿Okay? Si yo te hablo a ti de un tema, si yo te hablo a ti de una doctrina que aparece aquí en la escritura, una doctrina que de repente tú no has escuchado, tú me vas a decir, esa doctrina es nueva. Pero cuando yo te la cito en Génesis, entonces no es nueva. Claro. Porque Génesis es más antiguo que nosotros. Por supuesto. Por supuesto, ¿te das cuenta? Ese es el inicio. Sí. Ese es el inicio. Entonces, nosotros tenemos que verlo desde ese punto de vista, César. Por eso yo te digo, yo no puedo interpretar escritura.
porque ella se interpreta solita. Yo no necesito forzar un versículo para que diga lo que yo quiero enseñar. No, yo no tengo que apegar a lo que está escrito. Así es. Y cuando la persona, pastor o pastora, dicen que sintieron el llamado a esa interpretación. Mira, yo no quiero juzgar, ¿ok? Ni quiero señalar. Sí, no, ¿okay? no, para nada. No, ese no es el punto. Claro. ¿Okay? Pero la pregunta es válida. Pero nosotros tenemos que ser responsables, César. Yo tengo que ser responsable porque cuando Jesús estaba a punto de ser crucificado, recuerda Hechos capítulo 13, 14, 15, ese momento de Jesús con su discípulo, Jesús le dice, yo dije Hechos, es Juan 13, 14, él le dice a su discípulo que él se va, pero que no lo va a dejar solo y que le va a dejar al Espíritu Santo, ¿ok? Y él le dice, mira, hay algo muy importante porque él le dice, yo le voy a dejar el Espíritu de verdad y ese Espíritu lo va a llevar a toda verdad, ¿ok? ¿Quién es el que me va a llevar a mí a la verdad? El Espíritu, sí. ¿ok? No yo. Cuando yo digo yo, entonces yo estoy apartando al Espíritu. Claro, totalmente. Ese es el detalle. Ahora, si el Espíritu me va a llevar a la verdad, Jesús dice más adelante, ahí mismo en Juan, dice que tu palabra es la verdad. Entonces yo no digo que tengo la verdad, César, porque la verdad es la palabra de Dios. Y yo tengo que ir a la fuente misma, que es la palabra. Si yo la interpreto, yo la estoy sacando de su contexto. ¿Por qué? Porque yo un versículo, ¿ok? Yo lo agarro y lo aíslo. Y el resto del capítulo, y el resto del libro, o el resto de la carta, o el resto de la escritura. Recuerda que la escritura es una sola. Lo que nosotros conocemos como Biblia no son dos libros. Y te voy a consultar esa parte, okay. Claro, porque la mayoría vemos, incluyéndome, que la Biblia son dos partes, okay. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ok, nace, esa división, ajá, nace aproximadamente 400 años después de Jesús. Ok, fíjate, ninguno de los apóstoles, ellos conocieron esa división. De hecho, los apóstoles no conocieron un libro llamado como Nuevo Testamento. ¿Te parece? Ajá. ¿Por qué? Porque el último que escribió fue el apóstol Juan. ¿Okay? Que él escribe el libro de Juan, las 3 cartas de Juan y el Apocalipsis. Sí, que es el último libro. Es el último, ¿ok? Ahora, si tú te das cuenta y si tú investigas y si nosotros vamos a profundidad, cuando el apóstol Juan muere, el Nuevo Testamento no existía y fue el último que murió. Ajá. El Nuevo Testamento nace como Nuevo Testamento en el año aproximado 384 después de Cristo. Entonces, si ellos no conocieron el Nuevo Testamento, entonces no hay dos libros, ¿ok? Se formó un canon, ¿ok? Con los libros y con las cartas de que estos hombres, estos discípulos de Jesús, ajá, ellos escribieron. Ajá. Se forma ese canon, pero no es otro libro, es la continuación de la palabra de Dios, porque esas son las profecías cumplidas en ese momento, ¿ok? Y hay profecías que faltan por cumplirse, ajá, o sea que no todo está cumplido todavía. Exacto. ¿Te das cuenta? Ajá. Yo no puedo decir que hay dos libros, porque si hay dos libros, entonces tú agarras una parte del libro para ti y otro grupo agarra la otra parte para él. Ahora, la palabra de Dios está dividida. Recuerda lo que Jesús dijo: una casa en sí misma no puede ser dividida. No prevalecerá. Dividida no puede permanecer. Claro. Entonces, si la palabra de Dios sí va a estar dividida, la palabra de Dios no está dividida, porque la palabra de Dios es una, como Dios es uno. ¿Ves? Si yo lo veo de ese punto de vista, si yo lo veo de esa manera, como lo vieron todos ellos, entonces yo voy a tener la palabra de Dios de verdad, ¿ok? La verdadera palabra, porque yo no le estoy colocando nada mío. Mira lo que pasó en el huerto de Edén. Dios le dice a Adán: mira, todo lo que está aquí, tú puedes comer de todo esto, excepto de este árbol. Fíjate, había un árbol muy importante, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ajá. ¿Sí? Ese era el prohibido. Ese era el prohibido. Ahora, ¿tú te has puesto a analizar, César, el nombre de ese árbol? No, sabemos que, no sé si por tradición o convencionalismo, que Adán y Eva comieron manzana. Ok, pero se habla que creo que se gusta más a el higo. Ok, fíjate. Lo que pasa es que una manzana, eso fue un monje
que él leyendo la escritura, él llegó a esa conclusión, y date cuenta que quedó marcado Sí. de que, para la historia de que fue una manzana. Exacto. Y la escritura no lo dice que es una manzana, ¿ok? Ahora, pero fíjate que ese árbol tenía algo particular. ¿Era el árbol de qué? De la ciencia, del bien y del mal. sí. ¿Qué era? Algo puro. No. Era mezcla. Ajá. Era una mezcla porque Ajá. tenía dos, bien y mal. Ahora, pero yo puedo preguntar entonces, pastor, ¿por qué existía el mal allí si todo era creado por Dios? Queda perfecto. Ajá. Fíjate. Dios es. Hay un salmo que dice que para Dios un día son como 1000 años. Sí. Y 1000 años. viceversa. Y viceversa. Ok. Ahora, recuerda que Dios no creó el mundo y se le salió de control. No. Cuando Él crea el mundo, ya Él sabe lo que va a pasar. Ok. Ya Él tiene todo. Todo es un plan, César. Ok. Todo es un plan. Todo va dentro del plan de Dios. Ahora, recuerda que Dios no hizo un robot. Recuerda que Dios no hizo un hombre de palo. ¿Ok? Dios no hizo un hombre de hierro. Dios no hizo un hombre de piedra. No. Él es un hombre y ese hombre le dio su voluntad. Le dio de manera que él pueda razonar, de que él pueda pensar. De hecho, eso lo hace diferente al resto de la creación. Totalmente. ¿Ok? Dios le dio mandamiento al hombre. ¿Ok? Y le dice, tú puedes hacer lo que tú quieras y puedes comer lo que tú quieras, excepto de esto. ¿Era decisión de quién? Del hombre. Del hombre, por supuesto. ¿Ok? Claro. Fíjate, cuando nosotros vamos un poquito más adelante, Dios le dice al pueblo de Israel, cuando lo saca al desierto, y cuando llegamos al capítulo 8 de Deuteronomio, Él le dice que Él los trajo al desierto durante esos 40 años, dice, para probarte, para afligirte, para saber lo que hay en tu corazón. Si me amas y si cumples mis mandamientos. ¿Qué estaba haciendo Dios con Adán en el huerto de Edén? ¿Lo estaba qué? Probando si el hombre tenía esa decisión, si tenía esa voluntad de obedecer a Dios. ¿Ok? ¿Qué hizo el hombre? Él tomó la decisión de desobedecer. Sí. ¿Te parece? Sí. Nosotros somos los que tomamos decisión. Dios te deja a ti el mandamiento, pero tú decides cumplirlo o no. Sí. Ahora, yo también puedo pensar como ser humano, pero ¿por qué permitió Dios, nuestro creador, el tener esa tentación allí? Fíjate, no es que, ojo, no es que Dios te está jugando doble, ¿ok? Ajá. No es que Dios te está colocando algo Para ver si tú caes. Exacto. Ajá. No lo veamos desde ese punto Ok, de vista. ok. Porque como volvemos al principio, es un plan de Dios. Dios tiene todo planeado. Fíjate, ¿qué hace Dios? ¿Qué estaba en el plan de Dios? Mira lo que dice Pablo en Efesios 1:4. Dice que Él nos apartó. Él dice, Dios nos apartó en Él o nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de que Dios formara el mundo, ya Dios tenía un pueblo apartado. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios se equivocó o que le salió mal cuando Adán comió del árbol. No. Ese estaba planeado. Eso era el plan de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos detallamos, por eso te digo, César, yo no puedo interpretar la escritura. Fíjate, cuando yo me voy a comenzar a leer la escritura, desde el Génesis, hay muchas cosas que allí no se me explican. ¿Ok? Hay cosas que pasan que Dios no da detalle. Pero más adelante, con el pasar de los años, con el pasar de las otras escrituras, los otros libros, los profetas, Él te va explicando las cosas. Okay. Entonces, Él se interpreta solo. Yo no lo voy a interpretar. ¿Qué pasa? Dios tenía ese plan. Y siempre Dios, el plan de Dios es siempre habitar con su pueblo. ¿Ok? ¿Con quién estaba Adán y Eva? Ahí estaba la presencia de Dios. Sí, totalmente. Claro. Porque ese ha sido siempre el plan. Pero ¿qué pasa? Recuerda que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo diferente al resto de la creación. Sí. Los ángeles. Y le dio autoridad, sobre la creación. Los animales, sí. Sobre todo. Ahora, cuando Dios crea a los ángeles, todo este celeste en el cielo, los ángeles no tienen redención. Satanás tiene redención. No, Satanás no tiene redención. No tiene redención. ¿Ve? Pero el hombre sí. ¿Qué pasa? Dios, su creación, si la creación se dañó
¿quién la va a acomodar? El mismo hombre. No. La va a acomodar el que lo creó. Si tú tienes un equipo alemán, era una maquinaria alemán, tú la compraste, eso es extranjero. Si se te daña, ¿dónde vas a pedir tú los repuestos? O la garantía, al fabricante. Claro, totalmente. ¿Quién te va a reparar esa máquina? No te puede venir otro técnico porque no lo conoce. ¿Ves? Dios, ¿quién conoce al hombre? Solamente Dios. Totalmente. ¿Quién va a arreglar la creación? Solamente Dios, porque Él es el creador. Eso estaba planeado, César. No fue que Dios puso una conchita de mango, sino que Dios sabía, porque ya Él sabía que Él tenía que venir a esta tierra a encarnarse para morir, para arreglar eso que el hombre dañó. Exacto. ¿Te parece? Ese abismo que creó. Que creó el hombre. Que creó el hombre, claro, no, Dios. no fue Dios. Okay. Totalmente de acuerdo. Ahora, antes de ir al siguiente tema, Pastor, usted me comentaba sobre el tema de la Biblia, de que hay una división de un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Por ello, ¿será que observamos que hay dentro de del mismo pueblo de Dios personas que dicen aquella iglesia está bajo la ley, esta iglesia está en la gracia? ¿Cómo me puede usted ayudar a entender esa parte? Excelente pregunta, César. Fíjate, cuando yo veo la Biblia dividida, las doctrinas, las iglesias van a estar divididas, ¿ok? ¿Por qué? Porque si te pongo un ejemplo, agarramos 10 doctrinas diferentes, ¿ok? Cada doctrina va a estar en contra de la otra. O sea, quiere decir que las 10 doctrinas van a estar divididas. Están divididas porque cada una está en contra de la otra. ¿Y cuál es la base espiritual de esas 10 doctrinas? Tienen una sola base, que es la Biblia. Sí. Todas tienen la Biblia. Okay. Todos van a tener la Biblia. ¿Pero por qué están divididas? Porque ellas se encargan de dividir. Fíjate, tú me dices, para ti, tú eres una doctrina y yo soy una doctrina. Ok, vamos a ponerlo de esa manera. Para ti, tú agarras una parte de la escritura de que tú dices, mira, esto es lo que dice la Biblia, lo que es pecado. ¿Ok? Y esta parte no es pecado. Pero vengo yo y digo, mira, lo que él dice que no es pecado, para mí es pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo estamos viendo de manera, lo estamos interpretando, ¿sí? Yo no lo puedo interpretar. Fíjate lo que dice Isaías, a los buenos llaman malos, a los malos llaman buenos. ¿Quién? El hombre. Sí. Dios determina lo que es bueno y lo que es malo. Ya está escrito, César, hay una lista, ¿sí?, dejada por Dios, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es pecado, lo que no es pecado, lo que me conviene y lo que no me conviene. Exacto. ¿Quién lo dejó escrito? Dios. ¿Por qué yo me salgo de allí? ¿Te das cuenta? Claro. Cuando yo hago esa división de que, mira, tú estás bajo la ley y yo estoy bajo la gracia, ¿ok? Pero es que no entendemos. Justamente, César, anoche estábamos en la fundación reunidos y estábamos tocando ese tema porque nosotros en este momento estamos estudiando la carta a los romanos. Okay. Y anoche, justamente, estábamos estudiando el capítulo 6 de Romanos, donde está ese famoso versículo, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ajá. ¿Okay? Ajá. Pero ¿qué pasa, César? Es que Pablo, en la carta de Romanos, habla de 7 tipos de leyes. Ahora, ¿de qué ley está hablando Pablo? El problema es que cuando yo veo la palabra ley en la escritura, yo automáticamente pienso que se está refiriendo a la ley de Dios. Sí, correcto. Correcto. Sí, correcto. Y no, hermano, no. Hay 7 tipos de leyes que Pablo menciona allí. Una son las leyes de Dios y otras son las leyes del hombre. Esta es la ley del pecado. Ya no estoy bajo la ley del pecado, no bajo la ley de Dios. Porque si no estoy bajo la ley de Dios, entonces ¿cómo yo digo que Dios es mi Dios? ¿Cómo yo digo que yo soy pueblo de Dios si yo no estoy bajo su ley? Porque si tú estás en tu casa, tú en tu casa tienes ley. Sí, ¿Sí o no? Claro. Si yo voy a tu casa, César, tú me invitas, mira, vamos para la casa a pasar un fin de semana. Chévere, yo voy a tu casa. César, yo voy a hacer en tu casa lo que yo quiera. No, claro. ¿Verdad que no? Y viceversa. Y viceversa. Claro. ¿Por qué? Porque en tu casa hay leyes. En mi casa hay leyes, ¿ok? Y el que está como invitado en esa casa tiene que respetar las leyes. Y el que vive en mi casa tiene que respetar esas leyes. Si tú dices, César, que tú eres pueblo de Dios, que tú eres hijo de Dios, tú vas a tener tus propias leyes.
No. Tú tienes que respetar las leyes de tu Dios. Es así. ¿Sí o no? Es así. Entonces, no puedes estar de esa manera. Sí, hay un tema que lo vamos a dejar para luego del tema musical, y lo voy a dejar en el aire, Okay. que es el tema de que se dice que hubo un antes y un después de Jesucristo. Okay. De hecho, hay libros seculares que hablan antes de Cristo Y después de Cristo. correcto. Okay. Y la otra parte es que dice que no vino Jesús al mundo a abolir la ley, sino por el contrario, a cumplirla. Correcto. Esa parte me gustaría que la detallemos en luego del tema musical, ¿te parece? Perfecto. A través de Magnífica 97.3, la bienvenida para el señor Jesús Alfonso Alvarado, acá en los estudios, nuestro gerente general, y con ustedes, gracias por ser siempre parte de nuestra programación. Somos Magnífica 97.3. De portuguesa y de Venezuela, porque qué bonito es conocer cada vez personas que dedican su vida, su tiempo, su vocación a compartir la palabra de Dios, porque me doy cuenta, pastor, que muchas personas antes como que hacían caso omiso a Dios, bueno, eso es después, pero en estos últimos tiempos he notado que ya Dios, o mejor dicho, muchas personas se están dando cuenta de que, sí es verdad, sí existe sí Dios. existe. Fíjate, eso siempre ha existido, esa rebeldía hacia Dios, ¿ok? Ajá. Eso no es nuevo, pero llega el momento. Recuerda que el tiempo de Dios, como lo vimos al principio, el tiempo de Dios es perfecto, ¿ok? Fíjate, para muchos quizás Dios no existe, para muchos quizás la palabra de Dios hoy cambió. Para muchos lo que antes era palabra de Dios ya eso no es, sino que ya evolucionó. Fíjate, el problema está cuando hay diferentes tipos de doctrina, cuando hay diferentes tipos de postura. ¿Okay? Eso trae mucha confusión a las personas, César. Sí, y hay una pastora de esta casa, una gran amiga, que decía algo muy cierto y que es triste a la vez. Ella dice que hay dos puntos importantes que dividen a la humanidad: la política y la religión. Y la religión, correcto. Fíjate, yo trato en lo posible de cuando estoy enseñando no mezclar la política, ¿ok? Ajá. ¿Por qué? Porque, como tú bien dices, pues, eso trae problemas, ¿sí? Entonces, yo no busco enfrentar a nadie. Yo no busco dividir a nadie. Sí, no, para nada. Entonces, lo que yo sé que puede causar problemas, yo trato de evitarlo. ¿Por qué? Porque no es la idea, César. Yo no vengo con ideas de enfrentar familias, de enfrentar personas, de enfrentar parejas. No, lo que buscamos es de que la familia se una, no en política, sino en Dios. Sí, que Dios nos creó para eso. Dios nos creó para eso. Sí, hay un propósito definido para ello. Ahora, fíjate una cosa, pastor. Hay un tema también que es bueno saber, y que cuando hablamos de religión, entiendo que se habla de normas de hombres, y eso a veces hace mucho daño, y ahí es donde uno puede entender. Usted hablaba de interpretación, y eso pasaba cuando los tiempos de Jesús, los famosos fariseos, Correcto. ellos conocían la palabra de una manera alcaletra o de una manera impresionante. De memoria se la sabían. Sí, de memoria. De memoria. Pero ¿por qué no sabían que Jesús era el Cristo? Es tremendo. Sí, es buena tu pregunta, César, porque eso pasa hoy. Sí, porque no lograron ver. Ellos hablan de un Mesías y no pudieron saber, entender la certeza de que estaban con ellos el Mesías. Fíjate, ese Mesías se le paseó, Sí. comió con ellos, Ajá. vivió con ellos y lo mataron de paso. Sí. ¿Okay? Ahora, ¿por qué pasa esto, César? Justamente por la interpretación. Fíjate, vamos a contar, no sé si estamos bien de tiempo. Vamos, sí. Vamos a tomar un poquito de historia. ¿Cómo no? Fíjate, cuando Dios le promete al pueblo de Israel, recuerda que Israel se dividió en dos casas, ¿ok? Este tema, César, mira, lo podemos tocar a profundidad, si se puede, en otro programa. No, claro que sí. Fíjate, Israel se dividió en dos casas, y eso no lo sabe nadie, César. Eso está en la Escritura. Y en muchas iglesias no tocan ese tema porque desconocen ese tema. Y ese tema es fundamental para cuando nosotros llegamos a lo que conocemos al Nuevo Testamento, ¿ok? Ahora, ellos se dividen el norte y sur, ¿ok?
El norte estaba compuesto por 10 tribus y el sur está compuesto por 2 tribus. ¿Ok? El norte cayó como pueblo, como nación, cayó en el año 722 aproximadamente, antes de Cristo. Es lo que vamos ahora. Marcaron la historia antes y después de Cristo. Sí, exacto. ¿Okay? Ahora fíjate, el pueblo del sur o el reino del sur, que es donde viene nuestro Mesías, él viene del sur, porque allí los que estaban dominando eran los judíos. Y por eso es que hoy nosotros tenemos judíos hasta el día de hoy. No porque los judíos son el pueblo de Israel, ellos solos, no. Israel está conformado por 12 tribus. ¿Qué pasa? Ellos caen conquistados por Nabucodonosor en el año 605. ¿Okay? Cuando ellos van, Dios les profetizó por medio de Jeremías que ellos se iban a ir por 70 años. Pero luego de esos 70 años, ellos van a regresar a su tierra. ¿Okay? En esos 70 años, César, ellos perdieron hasta su idioma. ¿Okay? En esos 70 años es donde ocurre parte de Daniel, Ezequiel, ahí tenemos los profetas Zacarías, el profeta Ageo, ahí tenemos a Nehemías, Esther, Esdras, todo eso ocurre en esa deportación. ¿Okay? Ahora, ellos, como vieron que Dios los castigó por violar el día de reposo y por no descansar la tierra, pues hay un mandamiento donde Dios le dice, tú vas a trabajar la tierra durante 6 años, y en el 7º año vas a descansar la tierra, que es lo que llaman el Shemitah. ¿Okay? Ellos no descansaron la tierra. Ellos querían, la avaricia de ellos fue producirla, que la tierra produzca. Ellos no descansaron la tierra por 70 años. Imagínate. ¿Y cuánto tiempo lo mandó Dios para afuera? 70 años. Tú me vas a pagar lo que me debe, dijo Dios. Ustedes me deben 70 años de descanso de la tierra, ahora la tierra va a descansar 70 años. Se fueron por 70 años. Cuando ellos regresan, César, allí es donde nacen los fariseos. ¿Okay? Los fariseos, ellos nacen porque, ojo, la palabra fariseo es perushim, ¿okay? Y significa apartado o separado. O sea, ellos se separaron. ¿Okay? Recuerda que está el tiempo de los macabeos. Todo eso vaya incluido en esos 400 años de silencio que nosotros ya conocemos. ¿Okay? Ahora, ellos comenzaron, mira, nosotros violamos el mandamiento. ¿Okay? Y ellos comenzaron a ponerle capa sobre capa para buscar la manera de no violar el mandamiento nuevamente. Pero resulta que es donde viene lo que estamos hablando hace rato. Yo no puedo interpretar, yo no le puedo añadir, yo no le puedo quitar. El mandamiento como está perfecto. Ellos comenzaron a colocar. Hoy en día, César, el mandamiento del día de reposo para el judío tiene como más de 500 reglas. Imagínate tú lo difícil que es para un judío hoy cumplir el día de reposo. ¿Ok? Es mucho estrés para ellos. Cuando Dios dice que tú te tienes que deleitar en su día de reposo. Ahora, ¿qué pasa? Ellos comenzaron con sus interpretaciones. Si nosotros vamos al libro de Marcos, capítulo 7, Jesús tiene un enfrentamiento con ellos, con los fariseos y con los escribas. Y le dice, ustedes violan el mandamiento para seguir sus tradiciones. ¿Te das cuenta? Esas tradiciones son los mandamientos de hombre, son las reglas de hombre. Y eso es lo que hace daño. Por eso ellos tuvieron al Mesías allí de frente y no lo vieron. Porque ellos teniendo la escritura, como tú bien lo decías, mira, ellos se lo sabían de memoria. Sí, perfecto. Claro. Y la profecía de Daniel es perfecta, hermano. La profecía de Daniel dice que vienen 70 semanas. Y en esas 70 semanas está explicado el nacimiento del Mesías y la muerte del Mesías en esas 70 semanas. Ellos sabían cuándo se cumplirían las 70 semanas. Por eso cuando nace Juan el Bautista, que nace de un parto milagroso también. Ajá, correcto. Porque sus padres eran viejos, sí. Su mamá era estéril. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Ellos pensaron que ese era el Mesías. ¿Okay? Ellos se fueron como con esa finta, ese como que fue el plan de Dios, porque 6 meses después nace Jesús. ¿Okay? Sí. Ahora, ¿qué pasa? Otra cosa que ellos no querían dejar, César, era el poder. Ellos tenían mucho poder, ¿ok? Y los saduceos, que también tienen un papel importante aquí, ellos controlaban todo lo que es la parte del templo, ¿ok? Tenemos que saber quiénes eran esos personajes. Claro. Si yo no conozco quiénes son los fariseos, quiénes son los escribas, quiénes son los saduceos, quiénes son los celotes, hermano, yo no voy a entender, porque yo a todos los voy a meter en un mismo grupo. No, fíjate,
Cada uno de ellos es como hoy las doctrinas. El saduceo no creía lo mismo que creía el escriba. Pero cuando tú lo lees, tú piensas que ellos son del mismo grupo. No, ellos estaban en contra. ¿Ok? El saduceo y el fariseo no creían en lo mismo. ¿Ok? Pero les llegó un enemigo en común, que fue el Mesías. Ahora ellos se unieron. Ajá. ¿Te das cuenta? Ahora ellos se unen. Tienen un enemigo en común, porque ese enemigo lo está destruyendo a todos, a cada uno por separado. ¿Qué hacen ellos? Se unen para tomar fuerza y por eso lo matan. Pero no porque Jesús estaba en contra de la ley. Jesús estaba implementando la verdadera interpretación de la ley y él estaba pegando a cada una de sus interpretaciones. Fíjate, una de las cosas que nosotros vemos de los saduceos en este caso, que ellos no creen en resurrección. Los fariseos sí. Los saduceos, ellos no creen en profetas, ellos no creen en espíritu, ellos no creen en ángeles. Date cuenta. Y eso no lo sabe nadie. Nadie te lo explica de esta manera. Ahora, ¿por qué? Porque no investigamos. Ahora, cuando ellos quisieron tentar a Jesús, ellos le hicieron una pregunta. Maestro, si un hombre se casa con una mujer y esta mujer no tiene hijo y su hermano muere, según la ley, porque eso está escrito en la ley, sí, esa mujer tiene que casarse con el hermano inmediato. Ajá. ¿Okay? Y así sucesivamente, hasta que ella tenga hijo, porque tiene que levantarle hijo al primer marido. ¿Okay? Y él le dice, mira, esta mujer se casó con 7 hermanos. Sí. Los 7 hermanos murieron. No tuvieron hijo. Ella muere. ¿Sí? Ajá. Y él dice, en la resurrección, ¿de quién ella va a ser esposa? Porque se casó con los 7. Ajá. Fíjate, esa es una pregunta tentadora, porque ellos no creen en resurrección. ¿Y por qué le preguntan por la resurrección? Exacto. Porque lo están tentando. Exacto. Para ver qué va a responder, porque ellos no creen en resurrección. Okay. Y fíjate lo que Jesús le dice. Fíjate la respuesta magistral de Jesús. Ustedes erran porque desconocen la Escritura. Ajá. Eso es lo que nos pasa a nosotros, César, porque nosotros desconocemos la Escritura. Y creo que ese es el caso también que pasó con un fariseo, que él no entendía el nacer de nuevo. El nacer de nuevo. Que Impresionante. Pero te digo una cosa, César, fíjate. Disculpa que te diga aquí o que te lleve la contraria en este punto. Ok. Ese es Nicodemo. Ajá. Eso está en Juan 3. Okay. Ahora, no es que Nicodemo no entendía el nacer de nuevo. Nicodemo entendía el nacer de nuevo. Ajá. Lo que Nicodemo no podía comprender, porque Jesús le estaba hablando a él directamente, y él no puede entender cómo él, siendo judío, él va a nacer de nuevo. Sí, lo que tienen que nacer de nuevo es el no judío. Eso es lo que él entendía. No es lo que dice la Escritura, César. Es su interpretación, es su doctrina. Y eso es lo que ellos enseñaban. Mas Jesús está corrigiendo a Nicodemo. Y le dice, Nicodemo, tú eres un maestro de Israel y no conoces estas cosas. Sí, porque yo también entendí en esa parte que era que Nicodemo le consultó al Señor que cómo hacía él para volver al vientre de su madre, nacer de nuevo. Él creo que lo enfocó en el tema material, más no espiritual. Ahora, fíjate, ¿por qué? Si nosotros, mira, es que nosotros tenemos que estudiar completo. No, sí. Completo. Sí. Fíjate, si nosotros vamos por lo menos a ese mismo Juan, okay, estamos en Juan 3. Si nosotros vamos a Juan 8, ¿verdad? Ellos dicen, es que nosotros somos hijos de Abraham. O sea, para ellos estaban bien físicamente, porque lo de ellos era físico. Ajá. Pero Jesús le está hablando de una manera espiritual. Tal cual. ¿Sí te das cuenta? Tal cual. Entonces, ¿quién tiene que nacer de nuevo? El que no es judío es el que tiene que nacer de nuevo. Eso es lo que Nicodemo no podía entender. Yo soy judío. O sea, yo soy judío y tú me estás hablando de nacer de nuevo cuando yo ya nací bien. Yo no puedo volver al vientre de mi madre. Ajá. ¿Te das cuenta? Ajá. No es que Nicodemo no entendía. Él entendía el concepto de nacer de nuevo. Pero el concepto de nacer de nuevo era para el gentil. Ajá, okay, no para el judío. Okay. Entonces él no puede entender. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que yo tengo que nacer de nuevo? César, eso pasa hoy. ¿Por qué? Porque yo tengo interpretación mía. Yo tengo enseñanza mía. ¿Ves? Como lo tenía el fariseo, me pasa a mí hoy. Por eso es que yo te estoy hablando del principio, que yo no puedo interpretar la Escritura.
Yo tengo que dejar que ella se interprete ella sola. Sí, y lo entiendo perfectamente porque hoy por hoy también es conocido y como dice usted, sin ánimo de señalar, mucho menos de juzgar, no. pero vemos personas que hablan de Dios, que hablan que es bueno, que Dios es bueno, pero sus acciones dicen lo contrario. Claro, correcto. Entonces el que no sepa, el que no sabe, no ha escudriñado, puede preguntarse, entonces ¿en quién creo? Exacto. Si esta persona me dice que está bien con el Señor, que se arrodilla, que en fin, hace tantas cosas en una iglesia, tal, pero su parte personal es otra. Yo creo que eso también hay que tener mucho cuidado por el tema del testimonio. Yo no voy a llegar a Jesús por un hombre. Exacto, correcto. Dios, porque quien convence es el Espíritu Santo. Exacto, correcto. Pero sí creo que uno dentro de la humildad debe cuidar mucho el testimonio. Perfecto. Por el tema de, entre otras cosas, de la congruencia. Es que el apóstol Pablo dice que nosotros somos cartas abiertas. Exacto. Somos cartas abiertas. Y el mismo Jesús, en el famoso Sermón del Monte, en el capítulo 5, Jesús dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que cuando vean vuestras buenas obras, ellos glorifiquen a vuestro Padre. Es lo que usted está hablando, el testimonio. Mi vida tiene que alumbrar a los demás. Claro. Si yo soy luz, esa luz tiene que alumbrar al que anda en oscuridad, César. Claro. Y tiene que ver mucho con el testimonio. Fíjate, como tú decías, sin ánimo. Claro, y disculpa, pastor, por supuesto que si yo soy luz, alumbrar a los demás, pero siempre con la convicción de que esa luz no es mía. Correcto. Es de Dios, es para la gloria de Dios. Correcto. Perfecto. Y en ese sentido lo habló Jesús. Claro. O sea, porque es que yo no estoy buscando mi gloria. Exacto. Yo no estoy buscando reconocimiento. Y eso era lo que le pasaba a los fariseos. ¿Ok? ¿Por qué? Jesús lo llamó muchas veces hipócrita. Sí, muchas veces. Mira, ustedes están pendientes por el vestido, ustedes están pendientes porque lo saluden. De una posición. Sí. Eso es hipocresía. Eso es del hombre. Exacto. Eso es del hombre. Exacto. Eso no es de Dios. Fíjate, Jesús en una oportunidad, él puso una parábola. ¿Ok? Y le dice, mira, están en el templo un fariseo, ¿ok? Un sacerdote, y está un publicano, que un publicano es un judío, pero que le trabaja a Roma, es un servidor público, por eso se llama publicano. Okay. Ellos eran rechazados. Mateo era un publicano, que su nombre es Leví, y Jesús lo cambia a Mateo. Ahora, él es un publicano, él era un rechazado de la sociedad. ¿Por qué? Porque lo veían como un traidor, porque él trabajaba para Roma, ¿ok? Y eran ladrones, ellos robaban. Pues del impuesto, suponte, sí. Roma decía, tú vas a cobrar el 10% del impuesto, y él cobraba el 20%, el 25%, hasta el 30%. Él entregaba el 10% a Roma y se quedaba y lo demás para él. ¿Te acuerdas de Saqueo? Sí, vale, claro. Saqueo era un ladrón. Sí. ¿Sí? Entonces, ese es el punto. Entonces, están estos dos hombres, un publicano, y el publicano dice, él dice que no quería levantar la cabeza al cielo, sino que él se daba golpe de pecho pidiéndole perdón a Dios, y él decía que él no era digno, ¿ok? Él se humilló delante de Dios. En cambio el otro dice, gracias Señor, porque yo no soy como ese publicano. Mira, yo ayuno, me doy diezmo. Y fíjate, ¿y qué dice Jesús? ¿Quién de los dos fue justificado? El publicano. El fariseo no le gusta esa enseñanza. ¿Por qué? Porque ellos ven más que todo en lo exterior. Dios ve el corazón. Sí. Dios te ve tu humildad, sí. tu doblegación ante Él. Sí. ¿Sí te parece? Vale. Ante la palabra. Claro, ¿okay? totalmente. Entonces, hoy, hermano, eso está haciendo mucho daño. Sí. Porque yo no busco la gloria de Dios, yo busco la gloria del hombre. Sí, es correcto. Y totalmente ahí erramos. Ahí erramos, claro, hermano, ahí erramos. Bueno, pastor, como el tiempo es oro y como cuando las cosas son buenas, sobre todo cuando es de Dios, que Dios es bueno, ya hemos cumplido con la programación del día de hoy. Okay. Pero quiero que dentro de su reflexión, dentro de su, digamos, enseñanzas, comparta con la audiencia magnífica lo siguiente. Puede ser que una persona esté escuchando en este momento y diga, bueno, sí, César ha hablado mucho con el pastor Wilmer Durán, la explicación es muy chévere y tal, pero ¿cómo sé yo? ¿Qué debo hacer yo para encontrar la verdad?
Ok, perfecto, mira. Y disculpa que le interrumpa, le hago la consulta porque hoy por hoy hay muchas iglesias, muchos pastores, bueno, muchos movimientos. Y puede ser que una persona, por falta de conocimiento, pueda caer en algo que realmente no es la verdad. Exacto. Fíjate, es interesante, César, y bueno, la audiencia que nos está escuchando, como te dije ahora, yo no voy a hablar de que yo tengo la verdad, Ajá. de que yo soy la verdad, de que yo predico la verdad mía, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros no tenemos que ir a la escritura. Fíjate, yo te estaba mencionando hace rato en el libro de Juan, cuando Dios dice que Jesús dice que Él va a dejar el espíritu de verdad. ¿Ok? Fíjate, primero en Juan 14, Juan 14, 6, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí o no? Sí. Ya está diciendo que Él es ¿qué? La verdad, sí. Él es la verdad, Sí. correcto. Ahora, pero más adelante, Él te dice que Él va a dejar el espíritu de verdad. Epa, Jesús dice que es la verdad, pero me va a dejar un espíritu que también es la verdad. ¿Cuántas verdades llevamos? Dos. Él dice que ese espíritu te va a llevar a la verdad. Ya va, pero es que el espíritu es la verdad y Jesús es la verdad. Pero más adelante, en Juan 17, Jesús dice, tu palabra es la verdad. ¿Cuántas verdades llevamos? 3. 3. Jesús es la verdad, el espíritu es la verdad y la palabra es la verdad, ¿sí? Pero dice el apóstol Juan en su carta, dice que Dios es la verdad. ¿Cuántas verdades llevamos? Creo que 4. 4. Ahora, ¿hay 4 verdades? ¿Será que son 4 verdades? Yo creo que es una sola. Una sola, perfecto. Porque Dios, Jesús, el Espíritu y la palabra es uno solo. ¿Ok? Tal es cual. uno solo. No se divide. Ahora, ¿cómo hago yo para conocer la verdad? Me haces tú la pregunta. Bueno, fíjate, conociendo a Dios por medio de su palabra. Porque su palabra es la verdad. Fíjate, aquí tengo una cita. Que fíjate lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 34. Es una cita preferida, ¿ok? Porque fíjate lo que dice. En el capítulo 36, perdón, versículos 20, vamos a leerlo del 26. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Fíjate, Dios va a quitar mi corazón de piedra, ese corazón rebelde, ese corazón que interpreta, Ajá. ese corazón que busca agradar al hombre, ¿ok? Ese corazón de piedra rebelde, dice, y pondré un corazón de carne moldeable, un corazón donde yo ponga mi espíritu, ¿para qué? Para que obedezca mi palabra. Fíjate, ahí se resume Jesús, el Espíritu, la palabra y Dios se resume en estos 2 versículos. ¿Por qué? Porque es una sola verdad. Cuando yo me voy al detalle, César, si yo me voy al Salmo 119, el salmista David dice, tu ley es la verdad. Lo que dice Jesús, tu palabra es la verdad. O sea, no hay 4 verdades, no hay 5 verdades, hay una sola verdad. Claro. ¿Dónde la voy a ubicar? En la palabra. Yo no necesito, César, ir a que un hombre, yo no necesito que una persona me diga lo que es la verdad. ¿Por qué? Porque yo la consigo en la palabra de Tal Dios. cual. ¿Te tal parece? cual, pidiendo revelación. Oh, por supuesto, porque como lo acabamos de leer, es el Espíritu. Exacto. Es el Espíritu. Exacto. Yo no voy a decir, César, de que Dios no se puede manifestar de cualquier manera. Es irresponsable de mi parte porque Dios es soberano. Sí. ¿Ok? Pero yo tengo que tener cuidado, César, tengo que tener cuidado porque fíjate que eso siempre ha pasado en la historia, donde hay personas, y Jesús dice que en los finales de los tiempos vienen muchos engañadores. Y dice, muchos van a decir que vienen en mi nombre y lo están engañando, ¿ok? Yo tengo que tener mucho cuidado con aquellas personas que me dicen, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me mostró, ¿ok? Porque no estoy diciendo que sea mentira, Claro, perfecto, claro. ¿ok? Ojo con eso, sino que tengo que tener cuidado de dónde proviene esa palabra. Ajá. Porque si Dios me habló, me dice, Dios me habló,
Dios me mostró. Pero lo que Dios le habló y lo que según Dios le mostró va en contra de lo que está escrito, César, yo tengo que dudar. Claro. Porque si Dios le habló a una persona y va en contra de lo que está escrito, Dios no se puede contradecir. O simplemente no está escrito. O simplemente no está escrito. Claro. ¿Sí te das cuenta de lo que te quiero decir? Claro. Yo no voy a decir que Dios no te puede mostrar, Dios no te puede hablar. Es irresponsabilidad de mi parte. Pero yo tengo algo escrito, César, que el apóstol Pedro dice, tenemos la profecía más segura escrita. Entonces yo voy a creer solamente, César, lo que está escrito. Y su verdad está escrita. No, totalmente. Y le comprendo a la perfección porque estando el tema musical, yo le compartía que precisamente en esos tiempos que yo estaba iniciando la lectura de la palabra, yo veía mucho, o sea, evangélicos, testigos de Jehová, católicos, mormones, y yo me hacía la pregunta, yo, César Alvarado, pero ¿cuál será la verdad? ¿Cuál será la verdadera religión? Yo lo dije así, lo pensé así. Y en los días sucesivos leí la parte de la Biblia donde una persona le preguntaba a Jesús, eso, maestro, pero ¿cuál es la religión verdadera? Y todos sabemos la respuesta, ninguna religión salva, ninguna. Porque no hay religión. Exacto. O sea, que Jesús no vino a fundar una religión. No. Él no vino a fundar religión. Y allí es donde muchos discrepan con lo que yo digo. Pero no es lo que yo digo, es lo que dice escrito, la palabra. Es lo que está escrito, hermano. Claro. Yo no me voy a poner a jugar a la religión. No, yo me voy a lo que está escrito. César, yo te hago una, y a todos los que nos están oyendo, yo le hago una pregunta, un reto. Yo invito y los reto a que me busquen en la escritura donde dice que el Mesías, que Jesús venía a fundar una religión. Ok. Porque Jesús dijo, yo no vine sino a cumplir todo lo que está escrito de mí. Y lo dijo muchas veces, no lo dijo una sola vez, dice, yo vine a cumplir lo que está escrito de mí. Y si Jesús fundó una religión, yo necesito la profecía donde está que el Mesías venía a fundar una religión. ¿Sí? Porque si Jesús vino a cumplir lo que está escrito de él, pero no hay una escritura que diga que él funda una religión, yo no puedo creer en ese Jesús. Es totalmente. ¿Te parece? Totalmente. Yo no puedo creer en ese Jesús. Yo creo en el Jesús que está escrito. No, y totalmente de acuerdo, porque cuando me hacía la pregunta de una pregunta personal que yo me hacía, que cuál era la religión verdadera, la respuesta que encontré en los días sucesivos del Señor, que dijo muy claro, ninguna. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así de sencillo. Fíjate, te dejo una cita, César, hablando de doctrina. Ok. Juan 7:16. Fíjate, si tú quieres seguir una doctrina, no sigas doctrina de ningún hombre. Jesús dijo, mi doctrina no es mía, mi doctrina es del que me envió. Claro. ¿Ok? Claro. Jesús no traía una doctrina nueva. Y allí es donde muchos se equivocan. ¿Ok? Porque yo no estoy en la doctrina del Dios, yo no estoy en la ley de Dios, yo estoy en la doctrina de Cristo, en la ley de Cristo, ya va. Pero es que la ley de Dios y la ley de Cristo son diferentes. No pueden ser diferentes. Pastor, ¿y qué tal si la compartimos con la audiencia magnífica, esta cita, Juan 7:16? Aprovechando el tiempo y a la audiencia, gracias por estar con nosotros a través de la página web www.magnifica.asof.com.be y en el Instagram, @magnifica97.3. Nuevamente el saludo para mi amigo y hermano Tyron, quien está en este momento, como siempre, en sus labores en el Centro Comercial Atlantis. Fíjate, Juan 7:16, Jesús está respondiendo y dice, Jesús le respondió. ¿Quién está respondiendo? Jesús, el Señor. Esto es Jesús. Ok, esto no es palabra de hombre. Dice, Jesús le respondió, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Si tú sigues a Jesús, tú estás siguiendo la doctrina del Padre. Del Creador, claro. Si tú dices que tú sigues a Jesús y que la ley no es para ti, tú te encuentras en una disyuntiva. Tú te encuentras en algo que no es escritural. ¿Por qué? Porque Jesús, en todo el libro de Juan, si yo me voy al capítulo 12 de Juan, al capítulo 14 de Juan, todo Jesús dice, mis palabras no son mías. Las palabras que salen de mi boca es lo que el Padre me dice
que diga. ¿Sí te das cuenta? Claro. ¿Jesús hizo algo por su propia cuenta? No. Porque él vino a cumplir lo que estaba escrito. Fíjate, César, yo no sé si estamos bien de tiempo, pero te voy a buscar una cita rapidito. No, sí, no da tiempo. Fíjate, en Deuteronomio, por eso yo te digo, yo invito a la audiencia y a cualquiera que nos escucha, que lo que está escrito es con lo que vamos a debatir. Claro, ¿okay? claro. Con lo que está escrito. Si no está escrito, es imposible debatir porque ya eso se sale ya de la regla del juego. Claro. Digámoslo de esa manera. Mira, si yo me voy al libro de Deuteronomio 18, versículo 18, dice de esta manera. Esto es una profecía del Mesías. ¿Okay? Y dice lo siguiente. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Le está diciendo Dios a Moisés que el profeta que se va a levantar en el futuro es un profeta como Moisés. Recuerda que Moisés era una sombra de Jesús. Si tú vas a la vida de Moisés, te vas a conseguir un paralelo con la vida, el ministerio de Jesús. ¿Ok? Dice, y pondré mis palabras en su boca. ¿Qué está diciendo Dios? Que ese profeta va a hablar palabra propia. No, palabra de Dios. Palabra de Dios. Dios va a poner su palabra en la boca de ese profeta. Dice, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo les pediré cuenta. ¿Te das cuenta? Si tú no oyes la palabra de ese profeta, ¿quién te va a pedir cuenta? Dios. Fíjate, Jesús le dijo a los fariseos, si tú no me crees a mí, eso está en Juan 5, le dice, si ustedes no me creen Juan 5, si ustedes no me creen a mí, ustedes no le creen a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés escribió de mí. Claro. ¿Te das cuenta? Claro. Esto, hermano. Ahora, yo te invito a que tú me busques a Jesús desde Génesis a Deuteronomio. Muchos no lo consiguen. ¿Por qué? Porque para muchos eso no es para ti. Porque nos ponemos a dividir las escrituras. Pero Jesús dice, si tú no me crees a mí, no le crees a Moisés. Porque Moisés escribió de mí. Jesús dice en Juan 5:39, escudriña las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, ¿cuál es la escritura? Para Jesús la escritura comprenden desde Génesis hasta Malaquías. Ajá. ¿Ok? Tú tienes que buscar a Jesús, César, desde Génesis a Malaquías. El problema es que nosotros estamos acostumbrados a ver a Jesús es desde Mateo en adelante. Sí, es correcto. ¿Te das cuenta? Sí. No, es desde Génesis hasta Malaquías. Y el cumplimiento lo vemos desde Mateo en adelante. Es otra cosa. Yo no estoy negando de Mateo a Apocalipsis. Para mí, desde Génesis hasta Apocalipsis es palabra de Dios. Sí, pero también puede ser porque cuando yo digo que vino Jesús vino a cumplir la ley. Ok. Pero ya, por ejemplo, cuando hubo el dicho que Jesús decía, bueno, que yo creo que lo vamos a dejar para otro programa porque aquí hay tela que contar, pastor, muchísimo. Pero ¿qué tal si dejamos entonces al aire el tema eso. de que cuando Jesús manifestó que si la ley antes decía ojo por ojo. Oíste que fue dicho, pero yo digo. Exacto. Oíste que fue dicho, pero yo digo, del diente por diente y ojo por ojo. Ojo por ojo y diente por diente. Okay. Pero yo digo que el que ahora te ofende, por decir algo, palabras más, palabras menos, si te dio una mejilla, ponle la otra. Ok, perfecto, me parece interesante. ¿Por qué? Porque muchos me dicen a mí, porque lo que tú estás citando es el Sermón del Monte. Ajá. El Sermón del Monte está desde el capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7 de Mateo. Y muchos me sacan el Sermón del Monte para decir que Jesús cambió la ley. Ajá. Que ahora Jesús le dio la vuelta a la ley y ya la ley no es para ti, porque Jesús la cambió. Y me sacan el tema de Mateo, ese Sermón del Monte. Pero resulta que cuando tú te vas al detalle, César, Jesús lo que está hablando es la pura cepa, la pura pulpa de la ley. Porque todo lo que Jesús dice allí, de hecho Jesús dice, oíste que fue dicho, fíjate lo que dice Jesús, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. César, cuando tú buscas eso en la escritura, eso no aparece. ¿Jesús se equivocó? No, Jesús no se equivocó. Lo que pasa es que eso lo decía el hombre, eso lo decía la doctrina del hombre. Ajá. ¿Te das cuenta cuando nosotros la palabra de Dios? No la palabra de Dios. Okay. Eso no está en la palabra de Dios. Entonces él dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, ok,
¿ok? Y aborrecerás a tu enemigo. Eso no lo dice la Biblia. Y Jesús dice, pero yo digo, ¿ok? Ama a tu prójimo como a ti mismo y ama a tu enemigo. Ora por el que te maldice, ora por el que te aborrece, por el que te persigue, por el que te ultraja. Cuando yo me voy a eso lo consigo yo en Éxodo 21, César. Todo lo que Jesús está diciendo, yo lo consigo en Éxodo 21. Entonces Jesús está cambiando. No, Jesús te está mandando directamente a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos tenían, era palabra de hombre. ¿Te das cuenta la diferencia? Entonces él se refería era a la palabra de hombre. Cuando él decía, oíste que fue dicho, era la interpretación del hombre. Del hombre, ok. No de Dios. Okay. Y escritura, porque hay cosas que están escritas, pero mal interpretadas. Ajá. Ahora, otra cosa que me han dicho, mira, es que Jesús cumplió la ley para que yo no la cumpliera. Él la cumplió por mí. Te dejo eso de tarea. Búscame la cita donde dice que Jesús cumplió la ley por mí para que yo no la cumpliera. O sea, porque tú no puedes enseñar algo y no damos una cita. Sí, pero no sé si esa parte coincide que cuando se enseña de que ya Jesús, o sea, cuando la paga del pecado es la muerte. Quien introdujo el pecado a la tierra o a la humanidad fue el hombre. El hombre. Okay. Y para pagar el pecado había que morir. Okay. Ya Jesús murió. Okay. Ajá. ¿Y el pecado dejó de existir? No, el pecado existe. Pero si yo hago lo que dice Jesús, yo soy salvo. Okay. Si creo en mi corazón que Él es el Salvador. Okay, fíjate. Y que Dios lo resucitó de los muertos. Okay, eso es interesante. Ajá. Es interesante lo que está diciendo. Porque fíjate lo que dice Santiago 2.19. Okay. ¿Tú crees que Dios es uno? Dice Santiago 19, hace una pregunta. Ajá. ¿Tú crees que Dios es uno? Dice, bien hace. O sea, que la respuesta es positiva. ¿Tú crees que Dios es uno? Dice, pero los demonios también creen y tiemblan. Ajá. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque yo puedo creer sin obedecer. Yo tengo que creer y obedecer. Sí. Si no obedezco, César, no estoy haciendo nada. No, de hecho, la desobediencia fue lo que nos condujo a lo que vivimos hoy por hoy. De hecho, la desobediencia es la que trajo a Satanás donde está. Tal cual. ¿Sí te das cuenta? Claro. Entonces, yo puedo creer, pero no obedecer. De hecho, Jesús dice en Lucas capítulo 6, dice que, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te digo? ¿Te das cuenta? Claro. Porque Jesús es mi Señor. Y yo le predico a todo el mundo que Jesús es mi Señor, pero no obedezco lo que Él dice. Entonces, ¿qué estoy haciendo? No estoy haciendo nada. Claro. Entonces, allí, entonces yo no estoy seguro en donde estoy pisando. ¿Por qué? Porque entonces mi salvación no existe. ¿Te das cuenta? Claro. Porque mi salvación, fíjate, hay personas que no les gusta cuando nosotros damos el nombre de Jesús en su original idioma, que es el hebreo. Y Jesús, el ángel, cuando le dice a María, y le pondrás por nombre Jesús, ajá, no es Jesús, porque eso yo no estoy en contra de que tú le digas Jesús, claro, no está claro, claro. No, así lo conocimos, sí. Pero es que nosotros tenemos que tener claro el significado del nombre, porque si tú buscas en un diccionario el significado del nombre Jesús en español no significa nada, ¿ok? Pero cuando tú buscas el nombre que el ángel le dijo a María que le pusiera a ese niño que iba a nacer, ajá, es Yeshua. Ajá, ¿ves? Okay. Y fíjate, mira este juego de palabras. ¿Y no fue en Manuel? No, en Manuel era, eso es un título. Ajá, ok. Un título que significa Dios con nosotros. Ahí está, el cual. Okay. Es un título. Dios con nosotros. De hecho, a Jesús en la tierra nadie lo conoció como Emmanuel, sino que él iba a ser Emmanuel, que es Dios con nosotros. Sí. Era Dios con nosotros. Exacto. Literal, Dios con nosotros. Pero cuando le dice que le ponga el nombre Jesús, dice, y le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Yo te pregunto, César, le vas a poner por nombre Jesús porque Él salvará. ¿Qué tiene de sentido eso? ¿Tú le consigues sentido? Ponle Jesús porque Él salvará. ¿Tú le ves algún sentido? O sea, ¿qué tiene que ver que se llame Jesús porque Él va a salvar? ¿Qué tiene que ver? No le consigo sentido en español. Pero cuando yo lo leo en el idioma hebreo, le dice, ponle por nombre Yeshua porque Él Yosía. Es un juego de palabras. Ponle por nombre salvación porque Él salvará. Ahí sí tiene sentido. Su nombre significa
salvación. ¿Por qué? Porque Él vino a salvar La humanidad. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces, yo no estoy en contra de que le diga Jesús. Yo no voy a estar en contra de eso, nunca. ¿Ok? Porque así lo conocimos, es nuestro idioma. ¿Ok? Pero sí recomiendo que manejemos y conozcamos su nombre original. Porque su nombre original tiene un significado. Yeshua. Yeshua. ¿Qué significa salvación? Ok, extraordinario. Dice, Yeshua porque Él Yosía. Salvación porque Él salvará. Y eso está por todas las profecías. De hecho, en muchas partes Dios dice, pronto está mi salvación para venir. Mi salvación está cerca. Esa palabra salvación, cuando tú lees esa palabra salvación, ponle Yeshua. Y te dará un significado que tú no te lo esperabas. Es así. 12 del mediodía, 28 minutos. Y de esta manera, pastor, muy agradecido. El tiempo impresionantemente, lo estipulado es hasta las 12 del mediodía, pero sin embargo, el hablar del Señor, eso en nuestro caso, para nosotros es una bendición y no escatimamos el tema del tiempo. Gracias por eso. Pero sí quiero agradecerle a usted, a su señora, a Ana, el haber venido para acá y haber compartido esta primera visita magnífica. Gracias. Y gracias a ti, César, por la oportunidad de abrirnos la casa, la puerta de tu casa, que es esta emisora, para nosotros llevar el mensaje de Dios. Pero se la abro a ustedes con mucho gusto, pero con el mayor de los gustos, a Jesús. Sobre todo a Él. Gracias así. Porque Él es el que conecta. Totalmente. Nosotros no hacemos nada, César. Todo lo hace el Señor. Así es. Gracias por eso. 12 del mediodía, 29 minutos. Grata visita del pastor Wilmer Durán, ya gran amigo de esta casa. Y a ustedes, gracias por siempre ser parte de nuestra programación. Somos Magnífica. 12 del mediodía, 29 minutos.